A los 35 años me retiro y voy a hacer un álbum de música cristiana. Yo sé que al final voy a terminar cantando música para Dios. Ahora no, porque aún debo seguir pecando. Fueron las palabras de Jason Jiménez, cantautor y compositor de música popular colombiana, que hoy, hace 9 días atrás, falleció en un accidente aéreo. A esta persona Dios le había hablado por 3 ocasiones a través de sueños del accidente que iba a sufrir. Pero él dijo que cuando cumpliese 35 años de edad se iba a retirar de la música secular, iba a descansar un poco y empezaría a congregarse nuevamente y empezaría a realizar un álbum para cantarle al Señor. Él tuvo 34 años. Según estoy investigando, había nacido en un mes de julio de 1991 y falleció el 10 de enero de este año 2026. Le faltó 7 meses para que pueda cumplir los 35 años. Dios busca al hombre, es el título del mensaje de esta mañana. Vemos aquí, amados hermanos, que el Señor estuvo buscándolo a Jason. Lo estuvo buscando a través de sueños, lo estuvo hablando, lo estuvo aconsejando, lo estuvo llamando la atención. Pero él no quiso hacer caso, no obedeció. Por eso la iglesia debe saber que Jesucristo busca y salva a los que viven alejados de Dios. Leemos la palabra del Señor, Lucas capítulo 19:10. Dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso el Señor habla. Y como dice en el libro de Job, versículo 14, sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y allí el mensaje de Dios, si hoy escuchan la voz de Dios, no endurezcan el corazón. A los 35 años voy a descansar y grabaré música para Dios. Y el Señor les vino hablando continuamente hace mucho tiempo atrás. 34 años, faltando tan solamente 7 meses para que cumplan los 35, se fue de este mundo. Nosotros no podemos planificarlo. Nosotros no podemos negar al Señor. No podemos nosotros endurecer el corazón y decir mañana lo haré, pasado mañana, es el próximo año, sí. Porque nadie sabe cuándo va a ser el último día o la última hora que estemos nosotros existiendo en esta tierra. En primer lugar, Dios busca al hombre para hablarle. Y eso dice el versículo 14. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios. El Señor siempre está dispuesto y nunca ha callado, nunca se ha guardado absolutamente nada. Solo que a veces sí, cuando su pueblo, su iglesia está orando, está clamando, está intercediendo, a veces el Señor guarda un momento de silencio, sí. Pero el Señor siempre está hablando, nunca ha callado. Y más todavía aquellos que se han apartado del Señor, aquellos que se han alejado del Señor, Dios está continuamente hablando. Así como lo hizo a este artista. Y el Señor, y él mismo daba testimonio de que el Señor le hablaba.
de que el Señor a través de sueños le mostraba lo que iba a pasar, lo que iba a suceder, y todos coinciden. De acuerdo a las investigaciones, el accidente ocurrió tal cual como él en vida lo había contado. Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta cuando el Señor nos está hablando. Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo quiera reconocer, que es la voz de Dios o es Dios mismo hablando a esa persona. Dios habla en una o en dos maneras, pero el hombre no entiende lo que Dios les está hablando, lo que Dios les está comunicando. Vemos nosotros, amados hermanos, en el capítulo 7 del libro de Job, pero en el versículo 14, que no era casualidad lo que Eliú le estaba diciendo a Job, porque Job mismo comenta esa experiencia en una manera que le está diciendo al Señor: porque estoy atravesando estos momentos duros y difíciles. Incluso tú me has estado hablando en sueños, en visiones, pero aún así no logro entender. Y es verdad, Job no entendía, no comprendía lo que el Señor le estaba tratando de decir cuando él le hablaba en sueños o le hablaba en visiones. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Ahí hay dos cosas bien importantes. Entonces me asustas con sueños. Cuando el Señor habla, mis hermanos, el corazón palpita cuando tú te despiertas. Es una señal de que el Señor te está hablando. Cuando tienes visiones, no estás acostumbrado, son cosas que quizás aterra al hombre. Como en este caso, este artista lo contaba de una manera que hasta se acostumbró y lo decía abiertamente, ¿no? Y no hizo caso. Él mismo habla y no hizo caso. Así es como Dios habla a Job, o habló a Job, a través de sueños, pero también habló a través de visiones. Y Job no entendía. Y oigan bien, mis hermanos, el Señor empieza hablando a través de sueños. No entiende el hombre, empieza a hablar a través de visiones, no entiende el hombre. Y luego les empieza a hablar también, hay una tercera forma como Dios le habla al hombre, a través de enfermedades, a través del dolor. Quizás así tal vez el hombre entienda. Por eso, mis hermanos, la palabra nos enseña que Dios habla por sueños. Y este sueño indica eventos importantes que van a ocurrir más adelante, o lo que está por acontecer. Vemos nosotros en Génesis capítulo 37, el versículo 5 y el verso 9, cómo vemos allí la palabra del Señor. Dios hablándole aquí a José. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Qué fue lo que soñó? Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Qué le respondió a sus hermanos? ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Cuando José más o menos tendría sus 17 años, el Señor le estaba mostrando lo que iba a acontecer más adelante. Quizás ni José mismo se dio cuenta de lo que Dios le estaba diciendo. Unos 10 o 17 años más tarde, esto aconteció y sucedió.
Vemos a José siendo el segundo hombre importante en Egipto. Vemos que cuando se acercan los hermanos y todos se postran delante de José, cuando se les acusó de que habían robado la copa del rey, acuérdense ustedes, todo esto aconteció, sucedió. Pero cuando él soñó, lo contó simplemente, pero no entendió ni él, no entendió tampoco sus hermanos ni sus padres. Pero más adelante sucedió. Ahora, ahí hay otro sueño, el versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Entonces, cuando son 1 y 2 sueños, es la confirmación de que Dios está hablando, de que el Señor está tratando, de que el Señor nos está mostrando. A veces no es casualidad, mis hermanos. Vemos que incluso José tuvo la habilidad de interpretar sueños. No solamente que él soñaba, sino que también ahora le vemos a José más adelante interpretando sueños. E interpretó el sueño del faraón, interpretó el sueño del panadero y del copero. Y sucedió tal cual como José había interpretado. El problema de nosotros es que simplemente soñamos y no le damos importancia a aquellos sueños. Y no le decimos al Señor que nos enseñe a interpretarlo y que nos ayude a entender y comprender de qué se trata. Pero cuando una persona está en comunión con el Señor, su corazón está dispuesto a decir: Señor, ¿qué significa esto? Pero una persona que está apartada del Señor, como este artista, no le interesa, no le importa nada. Así el Señor le hable una y otra vez. Vemos, mis hermanos, cómo el Señor le dio en sueños, le avisó, le anticipó de que iba a sufrir un accidente aéreo. Y tal cual como sucedió el accidente, tal cual él mismo lo contó que había soñado. Es una realidad y la palabra del Señor se cumple cada día. Cada palabra que está escrita aquí se cumple. Pero el hombre no puede echarle la culpa a Dios. El hombre no puede echarle la culpa a la iglesia. El hombre no puede echarle la culpa a los pastores, a los predicadores, a los evangelistas, a los cristianos. Si el Señor te está hablando a ti directamente y no lo haces caso, o no estás entendiendo, no quieres reconocer que es Dios quien te está hablando. Luego dice que el Señor también habla al hombre en visión nocturna. Podemos nosotros ver en Génesis capítulo 15, verso 4, Dios hablándole en visión a Abraham acerca de la promesa de darle un hijo. Y el Señor le dijo: y te haré una nación tan grande. Y Abraham dijo: ¿cómo? Yo he de tener una nación tan grande si ni siquiera tengo hijo, sino que este siervo mío va a heredar todo lo que tú me has bendecido y me has dado. Y el Señor le dijo: no, este no te va a heredar, sino que de ti voy a sacar, voy a hacer una nación tan grande y te voy a dar un hijo. Miren cómo el Señor en una visión nocturna le está dando una promesa a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham andaba con el Señor. Abraham tenía fe y le creía al Señor. Y Abraham pudo entender aquella visión nocturna que el Señor le habló. Vemos el caso de Jacob, Génesis 46, 4. Cuando asimismo se le aparece en la noche, en medio del sueño, allí en esa visión, el Señor se le aparece y le dice: no temas en descender a Egipto. Allí yo te haré una gran nación y te bendeciré. Pero también lo que le está diciendo es: la mano de José cerrará tus ojos.
le estaba diciendo a Jacob que su hijo, el más querido, el más deseado, el que hace mucho tiempo se había ido de su lado, él pondría su mano cuando él muera, cerraría sus ojos, taparía sus ojos cuando él muera, y le estaba diciendo que él iba a morir en Egipto. Pero el Señor ya se lo estaba adelantando. Pero antes de darle una noticia de que va a morir allí, no le dijo ni día ni hora, pero dijo: ahí vas a morir. Pero antes le dio una palabra de aliento, dijo: allí te haré grande, allí en Egipto te bendeciré, allí nacerá una nación. Es como el Señor trata con sus hijos. Si nosotros vamos al capítulo 7, verso 2 del libro de Daniel, el Señor, a través de una visión nocturna, le da profecías a Daniel sobre las 4 bestias y sobre el Hijo del Hombre. Acontecimientos del futuro, o lo que se conoce como escatología, de lo que iba a suceder mucho más después. Y es como el Señor empieza a tratar y empieza a hablar. Vemos claramente también a Pablo hablándolo en Hechos capítulo 18, 9 y 10. Cuando el Señor le decía a Pablo: no temas en ir a Corintio. Yo voy a estar contigo, nadie te va a hacer mal. Y aquí estaba diciéndole el Señor a Pablo: confía en la seguridad de Dios. Confía en la seguridad de Dios. Pero el Señor ya le habló en la noche en visión nocturna. Y le dijo que estaba seguro en las manos de Dios. Y así es como el Señor empieza a tratar con su pueblo, con su iglesia. Pero aquellos que están alejados de Dios, en visiones o en sueños, aunque no le entiendan, aunque no lo comprendan, también el Señor habla a través del dolor o en medio del dolor. Si nosotros leemos el versículo 19 al 22, mis hermanos, otras veces Dios corrige al hombre con enfermedades, con fuertes dolores en todo su cuerpo. Todo alimento, aún el más delicioso, le resulta, dice, entonces insoportable. La carne se le va desgastando, se le pueden ver los huesos, su vida está al borde del sepulcro, a las puertas de la muerte. Y es así como Dios también llama la atención y está hablando a las personas, no solo en sueños, no solamente en visiones, sino también a través del dolor. Cuando dice la palabra del Señor, enfermedades y fuertes dolores en todo el cuerpo. Y eso dice la palabra. El versículo 19, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Es otra forma como Dios llama la atención. Y a veces nos manda a reposar. A veces que desde ahí, a veces que desde el dolor, esta persona se humilla y vuelve su corazón de nuevo a Dios. Y deja hacer las cosas malas que está haciendo. Pero el Señor tiene que llevarnos a ese extremo, o a ese dolor, a ese sufrimiento, a esa aflicción, para que el hombre pueda entender y pueda comprender. Y a muchos les ha pasado. A muchos nos ha pasado. Yo puedo ser y dar testimonio de esto. Y soy fiel testigo de que a mí mismo el Señor trató, o conmigo mismo el Señor trató de esta manera, de esta forma. Por andar una vida desenfrenada, por no andar conforme a la voluntad del Señor. Dice la palabra, la carne se le va desgastando, dice, y se le puede ver los huesos. ¿Han visto personas, mis hermanos, que ya se les ven los huesos, solamente forradito la piel?
aquellas personas anoréxicas. Dice la palabra que incluso el mejor alimento que sea delicioso es insoportable. Estas personas rechazan la comida y empiezan a bajar de peso y empiezan a quedarse, mis hermanos, sumamente flacos por la desnutrición. En otros países, especialmente en el África, hemos visto niños desnutridos, que solamente se les ve las costillitas. Pueden llegar, dice, hasta ese extremo. Pueden llegar hasta ese extremo. Vuelven desconocidos completamente para aquellos que nos hemos conocido, cuando se vuelven de esa manera. En segundo lugar, Dios busca al hombre para advertirle. Versículos 16 y 17. Entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Vemos que Dios habla al oído de los hombres. Y Dios los habla, ¿sí? Y los reprende. Cuando Dios habla al oído, los reprende. Cuando Dios habla al oído al hombre, claramente le advierte de lo que está por venir o de lo que va a pasar. Claramente el Señor lo aconseja, lo amonesta, lo exhorta. Cuando el Señor habla al oído. Pero cuando estamos despistados, cuando estamos distraídos, cuando nos interesa o nos importa otra cosa, menos la palabra de Dios, no podemos escucharlo, no podemos entender. ¿Qué habrá dicho? ¿Qué querría haber dicho? Pero dice la palabra del Señor, que el Señor habla al oído de los hombres. Así que nadie puede decir que el Señor no nos ha hablado. Porque Dios cada vez más usa personas, usa formas, usa medios para hablarle al hombre, para reprenderle, para advertirle, para aconsejarle. Que ya no haga lo malo. Que se aparte de la maldad, de lo malo que están viviendo sus vidas. Ni sigamos siendo orgullosos. El Señor habla al oído del hombre para apartar de esas malas obras o de esas malas acciones. Y el Señor hizo esto con este varón, con este artista. El Señor lo estaba hablando para impedir que él pueda caer en el orgullo. O algunos hablan para prevenirle contra el orgullo. Lo que al Señor más le molesta de un hombre es que sea orgulloso, porque un hombre orgulloso se cree más que Dios. Eso fue lo que le pasó a Satanás. En su corazón sintió orgullo. Y cuando un hombre o una mujer es orgulloso, no le importa nada, no le interesa nada. Esté hablando quien esté hablando, a mí no me interesa, no me importa. Y peor todavía si es Dios. Podemos ver, mis hermanos, que Dios amonesta y también instruye a las personas por su propio bien, para que el pueblo se arrepienta de lo malo y evite el llegar a la arrogancia o a la soberbia. Cuando una persona no hace caso a las palabras de Dios, cuando el Señor le habla de una u otra manera, una o dos veces, justamente esa persona ya es arrogante. Esa persona ya es soberbio. Y así es como murió esta persona. Pero vemos, mis hermanos, que la arrogancia y la soberbia les lleva a la destrucción. Y de eso el Señor quiere evitar cuando está hablando al oído a la persona. De eso quiere el Señor rescatar, separar, como dice la palabra, evitar o prevenir.
para que no caigan en el orgullo o en la soberbia o en la arrogancia y puedan creer que hay un Dios que los está previniendo de la destrucción de sus propios orgullos. Decía una persona, un predicador decía que los cristianos tienen que tener más miedo de una persona orgullosa que de cualquier otra persona. O si una persona es orgullosa, tiene que tener cuidado de sí mismo incluso, porque le lleva a la destrucción. Miren, amados hermanos, esta persona de la cual estamos hablando, este artista, en una entrevista dijo: me alejé de la iglesia, pero no de Dios. Eso dijo. Me alejé de la iglesia, pero no de Dios. Pero ¿qué dice la palabra del Señor respecto a esto en Hebreos capítulo 10, verso 25, mis hermanos? Una palabra que todos los conocen. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca. Y se acercaba su muerte. Y se acercaba su partida. Y Dios hablándole que vuelva. Y Dios mostrándole que vuelva. Y Dios llamándole que se arrepienta. Pero no, tan arrogante y soberbio dijo: me alejé de la iglesia, pero no de Dios. Cuando el Señor, ¿qué es lo que nos llama? Es a congregarnos. Y hay muchos que se dejan de congregar, que se salen de la iglesia. En sus casas leen la Biblia, en sus casas oran o en algún otro lugar, pero no se congregan. Piensan que así está mejor y así está bien. Esta persona en cada entrevista hablaba de Dios. Ciertos versículos que se había aprendido cuando estaba en la iglesia, se los decía, se los transmitía, enseñaba y hablaba de Dios, pero su vida estaba lejos de Dios. Su corazón lejos de Dios. Para él, Dios solamente estaba en su boca y sus labios, no en su corazón, no en su mente. Y la obra que él hacía, totalmente contrario a la voluntad de Dios. Por eso muchos piensan que no es beneficioso, ni es agradable, ni es tampoco saludable congregarse, cuando la palabra del Señor nos enseña sin dejarnos de congregar. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Porque aquí también el Señor nos habla. Y si alguien ha venido leyendo la palabra del Señor durante toda la semana, el Señor aquí te puede confirmar y puede ratificar su palabra. O de aquí te puede el Señor hablar para que puedas tú tener algo en que ocuparte durante toda la semana e ir y ver, como los hermanos de Berea, a ver si es que la predicación es como dice la palabra del Señor. Ahora, este personaje también decía, cuando le preguntaban, ¿por qué no te congregas? Este personaje decía, congregar demanda mucha responsabilidad y también genera un compromiso. Miren lo que dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 55, verso 6 y 7. Allí dice la palabra del Señor. 55, 6 y 7. Buscad a Jehová
mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dos cosas importantes: que la persona tiene que buscar a Dios mientras el Señor pueda ser hallado, y que esta persona tiene que llamarle mientras el Señor esté cerca. Porque cuando esta persona ya fallece, ya muere, se va a un lugar donde nada puede hacer, ni nada tampoco se puede hacer. Ya no hay esperanza cuando el hombre muere, cuando el hombre fallece. Pero este hombre, este personaje no quiso congregarse. ¿Por qué? Porque no quería tener responsabilidad. ¿Y qué es tener responsabilidad en el caso de este artista? Su testimonio. Porque su vida cristiana no hubiese dado un testimonio a la forma como él vivía, a su estilo de vida, su modo de vida, incluso sus palabras, mis hermanos. Palabras, como se dice, era un mal hablado. En sus bocas siempre habían palabras soeces. Entonces, él no quería tener esa responsabilidad de dar un testimonio de que realmente Cristo habita en su corazón y había sido transformado y había sido cambiado. Quizás a muchos les pase eso, que por eso no se congregan. No quiere que la sociedad lo conozca como un cristiano verdadero, como un verdadero hijo de Dios, como aquel que ha nacido de nuevo para la gloria de Dios y quiere vivir la vida que agrada al Señor. Quizás muchos hasta se avergüenzan del evangelio. Se avergüenzan de decir o de vivir la vida cristiana. Una vida que agrada a Dios. Este artista también no quiso tener ese compromiso con el Señor. ¿Cuál es ese compromiso? De congregarse, de buscar a Dios y alabarle al Señor y adorarle. No, él quiso un compromiso con el mundo, no con Dios. Y así murió, rechazándolo a Dios. Ahora, mis hermanos, y da mucha pena, porque muchas personas dicen: no somos nadie para decir nosotros en qué lugar Él se encuentra, si está o no en el infierno. Y muchos se atreven a decir incluso que Él no puede estar en el infierno porque el infierno no está activo. Qué pena por esas personas, pero la palabra del Señor nos enseña claramente, mis hermanos. Claramente, aquellas personas que no viven conforme a la voluntad de Dios, esas personas se pierden. Esas personas se condenan. No es que el hombre, la iglesia los condene ni Dios, ellas mismas se condenan. Buscan su propio lugar donde ir a atormentarse. Ahora, si tal vez esta persona en el último instante, en el último segundo de su vida, se arrepintió, logró arrepentirse o pidió perdón a Dios, y es una cuestión de Dios, ahí sí es una cuestión de Dios, y nosotros quizás nos equivocaremos, y si le vemos un día en el cielo, pues gloria a Dios. Pero al menos hasta la vida que llevaba no merecía ser salvo. Dios, por su gracia y su misericordia, siempre ha estado hablando, como nos puede estar hablando a cada uno de nosotros en esta mañana. En tercer lugar, Dios busca al hombre para liberarlo de la muerte.
Vemos nosotros allí, amados hermanos, el versículo 18. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Miren que nos está hablando de la vida y del alma. La vida muere, el alma se salva o se condena. Dios desea evitar que las personas mueran en sus pecados. Por eso Dios habla. Por eso Dios advierte. Por eso Dios está para librarlos de la muerte. Porque el Señor quiere evitar que mueran en sus pecados. Por eso Pedro dijo, Dios no tarda en venir o en regresar, como algunos así lo dicen, sino que Él es misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Pero todo tiempo llega a su final. Y el de este artista, llegó a su final. Lamentablemente, por más que el Señor trató, lo habló, lo buscó para hablarle, a fin de que se vuelva de sus pecados, incline su corazón a Dios. Pero esta persona, lamentablemente, murió en sus pecados. Dios quiere librar de que se enfrenten a la destrucción, tanto en esta vida como en la siguiente. Porque aquella persona que muere en sus pecados, en sus delitos y en sus pecados, tienen asegurado una muerte eterna, un sufrimiento, un lamento, un tormento por toda la eternidad. Y eso Dios no quiere. Y si Dios no quiere, es porque te está hablando. Es porque te está hablando. Proverbios capítulo 24, versículo 11 y el versículo 12. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Hoy puedes tú volver de tus malos caminos. Si no te has estado congregando, hoy puedes comprometerte con el Señor y asumir esa gran responsabilidad de vivir una vida que agrada a Dios. De que hoy puedas tú decir, Señor, gracias por estarme hablando. No lo entendía, no lo comprendía. Este mensaje el Señor me dio el día martes cuando estábamos orando aquí en el altar por uno de los hermanos que estaban desanimados. En ese instante el Señor me dio esta palabra. Dice, el Señor está hablando para este pueblo, para esta iglesia y para cada uno de nosotros. Cuidado y nos confiemos de que soy joven, de que soy un adolescente, de que soy niño todavía, aún estoy en la flor de la vida, de que yo estoy seguro. Tengo un trabajo fijo, tengo una salud inquebrantable, no necesito congregarme, no necesito buscar de Dios, no me interesan las actividades, los servicios de la iglesia. Tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de avalarnos, amada iglesia. Y Dios nunca dejará de hablarnos.
hasta el día que estemos en esta tierra, mis hermanos. El Señor siempre nos estará hablando. Como hoy. Hoy te está hablando para que atiendas su llamado de manera urgente. Porque no puede quedar más tiempo para ti. Y si el Señor habló en este lugar, es porque quizás también está tratando con alguien más, sino que no están entendiendo y no están prestando atención a lo que Dios ha venido hablando hasta el día de hoy. No dejes para otro día. No digas cuando tenga mayoría de edad. No digas para el otro año. No digas cuando termine de construir mi casa, cuando me case, cuando nazca mi hijo. No puede llegar ese día. Como Jason no logró llegar a los 35. 7 meses apenas le faltaban para poder llegar y alcanzar. Lucas capítulo 12, verso 4. La Biblia, mis hermanos, nos habla claramente sobre este hecho. Aquellos que postergan sus días, aquellos que confían en lo que tienen o en lo que son. El versículo 15 dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este hombre decía: tengo muchas cosas, he crecido rápidamente, estoy pensando descansar por lo menos unos 5 o 6 meses con mi familia, disfrutar de mi familia, quiero ya descansar. Después de que repose, después de que descanse, voy a regresar y voy a grabar un álbum, voy a cantar música cristiana, le voy a cantar a Dios, decía. Pero Dios no estaba en su corazón, no era en su primer lugar. El mundo era su primer lugar. Versículo 20, pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? ¿Acaso esto no se cumplió en esta persona? Tantas riquezas, tanto. Hasta leía yo, escuchaba una entrevista que decía, no sé en qué año habrá sido, que le contrataron para cantar en Año Nuevo, entre la noche del Año Viejo al Año Nuevo. Y que creo que a él le tocaba cantar como a las 11 de la noche, algo así. Y decía que eran ya 3 de la mañana y todavía no se les había dado la oportunidad que él cante. Y él decía: nunca más acepto cantar. Imagínense trasnochándose, dejando de vivir un año nuevo o un fin de año con la familia, con los hijos. Todo ese sacrificio, todo ese trabajo, ¿de qué le sirvió? ¿Y para quién quedó? Perdió el tiempo de estar con su familia, perdió el tiempo de estar con sus hijos, con su esposa, perdió el tiempo de tener una relación con el Señor, de tener comunión con Dios, y perdió la salvación. Lamentablemente, el versículo 21, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Relación con Dios, es lo que dice, pero no es rico en su relación con Dios. Estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. La Reina Valera dice: el que no es rico para con Dios. Amados hermanos, yo creería, y se los digo con todo mi corazón, que no deberíamos aceptar trabajos que me comprometen y me alejan del Señor. Al menos, ni siquiera un solo día poder llegar a la casa del Señor. Esto te está alejando de Dios. Entendemos, algunos quizás tal vez son por temporadas, pero aún así el tiempo que tienen
aunque sea atrasaditos, pero lleguen a la casa del Señor. Y si te atrasas no es porque estás en otras cosas, sino que del trabajo sales y ya no alcanzaste a ser puntual, pero llega a la casa del Señor. A mí me encantaba, a veces tenía que llegar con las justas o a veces atrasado, aunque esté en media predicación, pero nunca dejaba de venir a la casa del Señor. Por eso creo que el Señor también me llamó a esto. Y por eso creo que también el Señor a mí también me hace que pueda hablar sobre congregarse. Amados hermanos, Dios es fiel. Dios nos ama. Y Dios nos libra. Pero también depende de nosotros. Si queremos seguir así como hemos venido hasta el día de hoy, o queremos cambiar. En esta semana, mis hermanos, el día viernes, tenía que irme de urgencia a la ciudad de Quito. Y mi esposa, siempre cuando salgo lejos, pido que ella me acompañe. Se me atrasó mucho. Creo que tuvieron algo acá abajo por los niños y se atrasó mucho. Tenía previsto salir a la 1 de la tarde, pero mi esposa llegó como a la 1:20 por ahí. No íbamos a ir sin almorzar, yo resignado, a más de que tenía pico y placa, resignado a llegar solamente hasta el Puente Amarillo, dejar el carro ahí, irme en bus al centro. Íbamos a irnos. Fuimos a almorzar y a lo que ya nos subimos en el carro para venir, la llanta ha estado baja, no nos hemos dado cuenta. Salí, me fui a más abajo para poder cambiar la llanta. A lo que saco la llanta. La llanta es nuevo, mis hermanos. Pero a lo que yo saco, en una partecita de adentro, solamente una partecita, redondo de mi mano, he hecho un hueco. Solamente esa partecita se ha terminado. En alambre, mis hermanos. Y yo, como ya estaba un poco atrasado, seguramente iba a ir un poco apresurado. Pero Dios me libró, mis hermanos. Y eso a mí me hizo entender justamente esta palabra. Dije, mija, no importa. Es dinero y lo podemos recuperar en otro rato. Pero más bien vamos, consigamos otra llanta, dejémoslo allí. No nos fuimos. Pero ¿saben por qué, mis hermanos? Porque Dios nos habla. Y justamente había tenido yo un sueño, no sé si fue el martes o el miércoles, sobre ese asunto, mis hermanos. Solo que yo no me di la oportunidad de poder revisar cómo estaba la llanta. Pero cuando ustedes le ven, todo está bueno. Solo en esa parte tenía un hueco, mis hermanos. Asomando el alambre y ya un hueco en sí. Por eso, amados hermanos, si queremos contar con la protección de nuestro Dios, también, mis hermanos, tengamos esa comunión con el Señor. Busquemos al Señor. Y en realidad que en esta semana he estado como medio perezoso. Y por eso siempre advierto, amada iglesia, tengamos mucho cuidado con acercarnos a saludar a cualquier persona. La semana anterior saludé con una compañera podríamos decir colegas, no cristiana, cómo vivirá su vida, pero saludé. Beso en la mejilla, la mano por ahí, pero empecé a sentir un desánimo. Ya no quería leer la Biblia, ya no quería orar, pero aún así haciendo el esfuerzo. Y justo ese día viernes no quería orar, pero puse empeño y oré al Señor. Y gracias a Dios, mis hermanos, el Señor me ha cuidado. Y aquí estoy con ustedes, porque Dios es fiel, mis hermanos. Y Dios busca al hombre para hablar, busca al hombre para advertir, busca al hombre para salvarlo de la muerte. Eso es nuestro Dios.
Que el Señor les bendiga. Vamos a agradecer por esta su palabra.